Buenas tardes. Seguimos en el primer seminario iberoamericano sobre endemias y epidemias, 5 siglos de contagios. Recordemos que es un seminario organizado por la Fundación Juste, que se celebra aquí en el Real Monasterio de Santa María de Guadalupe, que cuenta con la colaboración y también está organizado por el Departamento de Historia de América de la Universidad de Sevilla, el Colegio de Michoacán de México, el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social de México, la Universidad de Córdoba de Argentina y las Universidades Chilenas de los Andes y Bernardo O'Higgins. Seguimos dando la bienvenida y nos alegramos de que muchas personas de diferentes puntos de América Latina y de otras partes del mundo se hayan inscrito y les parezca interesante la temática que aquí se está abordando. Y damos paso a la siguiente ponencia de la tarde, que corre a cargo de Rogelio Áltez, Montevideo. Es antropólogo e historiador, formado en la Escuela de Antropología de la Universidad Central de Venezuela. Es doctor cum laude en Historia por la Universidad de Sevilla, ha sido profesor titular en su Escuela de Antropología, actualmente es docente e investigador en el Departamento de Historia de América de la Universidad de Sevilla. Ha recibido diferentes premios académicos, tanto en Venezuela como en México como en España. Ha sido condecorado con la Orden José María Vargas en primera clase, autor, coautor y director de diferentes trabajos. Uno de ellos, A duras penas, Sociedad y Naturaleza en Venezuela durante el periodo colonial, publicado por el CSIC en 2022. Tiene la palabra, Rogelio. Muchísimas gracias. Bueno, ante todo, ya reiterar y sumarme a todos los agradecimientos, especialmente a la Fundación Juste, al monasterio y sin duda a los colegas que aquí me honran acompañándome. Quisiera también hacer una mención muy particular, que está aquí Jorge Aineto, doctorando en el tema, para quien esto es prácticamente un curso, sin duda, de alto valor y de alta calidad, y para mí es un enorme placer, orgullo que él esté aquí, que nos esté acompañando, del mismo modo que María Nazaret Rodríguez Alarcón, que vendrá después de mí, que estaba sacando la cuenta hoy, tenemos 16 años que nos conocemos, ya somos grandísimos amigos, pero nos conocemos académicamente desde su segundo semestre en la Escuela de Antropología. Ha hecho tesis conmigo y es hoy una extraordinaria investigadora que pues me enorgullece muchísimo. Pues yo les traigo un trabajo que parte de investigaciones al respecto sobre la región de Venezuela, de la actual Venezuela, sobre las confundidas provincias de Caracas y Venezuela, que he trabajado durante el periodo colonial. En los últimos años me he concentrado en el problema de los impactos demográficos a partir de diferentes coyunturas desastrosas, especialmente el caso de las epidemias. Entonces, en ese sentido, reúno unos cuantos aspectos que sirven de guía interpretativa y analítica al problema, sobre todo, como decía, a partir de la observación de grandes crisis de mortalidad, de disminuciones abruptas de la población, que lo vamos a ver en gráficos, tomando como punto de partida analítico el concepto más general de vulnerabilidad como resultado de procesos históricos y sociales, es decir, no se trata de fragilidades naturales, sino de productos históricos, y continuar, como decía, con investigaciones antecedentes al respecto, observando el problema de la vulnerabilidad y especialmente deteniéndome en los escasos estudios de población que hay para Venezuela. Rescatamos el trabajo de John Lombardi, People and Places in Venezuela, que nunca ha sido traducido, su tesis doctoral de 1976, ha tenido muchísimos discípulos y nunca ha sido traducido ese trabajo. Un artículo de Lila Mago de Chopitier, un artículo, y paré de contar. O sea, también es cierto que hay poca información, lo veremos más adelante, pero la falta de estudios al respecto también convoca, ¿no? Y en el caso de las fuentes, sin duda, el problema de que los padrones y las matrículas en Caracas arrancan en la segunda mitad del siglo XVIII, además de manera desordenada, también es un problema metodológico, ¿no?
Todo esto conduce a observar derroteros analíticos en el estudio de la vulnerabilidad, que es lo que más me convoca, y no es este caso un estudio demográfico, aunque se apoya en recursos demográficos. Aquí vemos algunos de los antecedentes que les decía de mis investigaciones. Perdón, estoy haciendo lo mismo que yo observaba desde allá. Y bien, decía también los trabajos de Lila Mago o el libro de John Lombardi. Bien, entonces, me parece fundamental el periodo escogido porque precisamente prestamos atención, yo voy a seguir con aquello que veo perfectamente, prestamos atención al momento en que el orden colonial va cesando, colapsa. Todo esto es indicador del problema. No es solamente una circunstancia epidemiológica, es un proceso histórico en donde el colapso del orden colonial se manifiesta a través de problemas estructurales, ¿no? Entre otros, el caso de las grandes crisis de mortalidad. Este periodo que escogemos nos permite observar no solamente ese desgaste, sino la continuación en el orden republicano con severas dificultades al respecto, como también las dificultades que hallamos en las fuentes de información, muy fragmentada, muy dispersa, que nos impide hacer series, ¿no? También lo vamos a ver detenidamente. El concepto de vulnerabilidad que trabajo parte de definirla como la totalización de condiciones subjetivas y objetivas de existencia que favorecen resultados adversos producidos por el cruce en el tiempo y el espacio entre un contexto humano y una o varias amenazas, ¿no? Estas son amenazas que pueden ser del orden natural o del orden antrópico, que veremos también el impacto de la guerra de independencia como una amenaza decisiva, ¿no? Todo esto como variables históricamente determinadas que nos permiten observar cómo la propia sociedad produce esos contextos vulnerables de los que estamos hablando, que además los reproduce en el tiempo y los despliega en el espacio también. De allí que estas condiciones al ser históricas, también son simbólicas, subjetivas, materiales, objetivas. Estamos hablando de la sociedad en sí misma, ¿no? Cuando hablamos entonces de mortalidad por epidemias, estamos hablando de procesos históricos, ¿no? Estamos hablando de algo más que la capacidad de afectación de un microorganismo. Estamos observando sociedades vulnerables frente al problema y que producen esa misma vulnerabilidad. Entonces, otro concepto fundamental es el de coyunturas desastrosas, que hallamos esa concatenación de eventos adversos que pueden articularse en cortos, medianos o largos periodos, en algunos casos muy largos y muy decisivos, que pueden incorporar fenómenos naturales liberadores de grandes cantidades de energía o fenómenos naturales de lenta duración como las sequías o microorganismos, ¿no? Capaces de producir lo que hemos estado observando aquí, y entender además que sumado a todo esto pueden aparecer condiciones humanas, como decíamos, el caso de la guerra u otro tipo de conflictos o crisis sociales, económicas, institucionales. Esto produce desenlaces catastróficos de resultados estructurales que en el caso que a mí me convoca, pues lo tengo muy claro, ¿no? Esos no son impactos eventuales, son procesos estructurales. Hablamos de Venezuela y hablamos de Caracas y hay que diferenciarlas. Venezuela, para hablar del periodo colonial, es un ardid metodológico. No existe Venezuela ni la nación, sino una provincia muy grande que eventualmente ha sido confundida también con Caracas, ¿no? Estas condiciones que observamos allí están determinadas por una región que nunca tuvo riquezas minerales, que está determinada por una materialidad deficitaria, agrodependencia, vulnerabilidad estructural. Nunca tuvo una adaptación con el medio ambiente, al contrario, y además se trata de regiones inconexas como una realidad que sin duda coincide con muchos otros contextos hispanoamericanos. Este espacio, como decíamos, que ha sido históricamente confundido por superposición de administraciones,
merece, digamos, observar que se trata de un ámbito que concentró administrativamente el poder en Caracas y que lo hizo de forma explosiva, ¿no? Caracas empieza a tener una capitalidad decisiva desde el siglo XVII, pero de manera acelerada a partir de finales del siglo XVIII. Esta ciudad, sin embargo, a pesar de que capitaliza todo esto, es una ciudad que también representa esa pobreza estructural de la región. Tenía, como decíamos, esta escalada institucional, parte de las reformas borbónicas tardías, que va a concentrarlo todo, solo faltó un virreinato, pero que al mismo tiempo esta ciudad material y estructuralmente pobre, si acaso tuvo riqueza, pues solo benefició a algunas familias, ¿no? Y nunca se fue redistribuida en beneficio de la sociedad ni de la ciudad. Este es el primer plano de Caracas de 1567, es decir, de su fundación, y sobre él observaremos ahora en otros planos que no tuvo ningún tipo de crecimiento, mantuvo una tasa de expansión de 1.7 hectáreas desde su fundación hasta principios del siglo XX. No tiene edificios, son pocas casas. Necesitaba hacer una evaluación en el siglo XVIII de 25 puentes para poder conectarse y apenas tuvo 8. Y esta es, sin duda, no solamente la base material, sino la base histórica de una condición que no va a cambiar hasta las primeras décadas del siglo XX. Este es un plano de 1772. Recuerden el planito fundacional. Esto es en 1810, o sea, no creció nada. Y esto es en 1897, o sea, para que se den cuenta que es la misma ciudad detenida sin mayor desarrollo. Bien, lo que habíamos hallado hasta ahora en las investigaciones que les mostré es estas totalizaciones poblacionales entre segunda mitad del siglo XVIII y los primeros años del siglo XIX, incluida la guerra, que nos muestra esa curva en donde precisamente la población retrocede 65 años, perdón, se los muestro otra vez rápidamente, retrocede 65 años entre 1815 y la población de 1750. Esto, sin duda, el impacto es la guerra, pero también terremotos y veremos que también epidemias y contagios. De los registros que tengo, aquí hay eventos con afectación a Caracas, sismos, eventos hidrometeorológicos, sequías, epidemias y plagas. Esto lo cruzamos y nos produce entonces algunas coyunturas desastrosas. Se han marcado dos en particular, una entre 1762 y 1776, en donde vemos, por ejemplo, que se movió un poquito, que en 1767 hay hasta 13.000 muertes en la ciudad con la viruela, luego en el 76 unos 6.000 muertos, y podemos, digamos, observar que este problema en tan corto tiempo afecta la población. Hablamos de una población para la época en torno a los entre 18 y 20.000 habitantes. La segunda, desde luego, no hay que subrayar nada, es la que tiene que ver con la guerra y con los sismos. Tenemos unos sismos que impactan en la ciudad de manera muy severa, causando unos 2.000 muertes. La guerra, que aquí ya no tenemos las cifras para la ciudad, sino para toda la provincia, matan más de 40.000 personas en pocos años, y la importante migración que mueren 12.000 personas de las 20.000 que huyeron de la ciudad. La dinámica de la población, ampliando la búsqueda, si esto era lo que habíamos hallado, entonces acá tenemos, no lo van a ver, las matrículas y padrones que recogí en una investigación reciente, que, como ven, no permite hacer series porque solo lo que está subrayado es lo que tiene totalizaciones. A esto le sumé otros totales poblacionales, es decir, totalicé esto más otras fuentes confiables y me permite, ver en un poquito más de duración el movimiento de la población, y subrayo allí, que se ve muy chiquito, las crisis de mortalidad. Lo vamos a ver ahora de manera extendida desde 1759 a 1869, y podemos observar evidentemente impactos que claramente
hacen que la población se reduzca significativamente, ¿no? Sobre el periodo más crítico, ¿no? Lo vamos a ver acá, entre 1735 y 1833, o sea, sobre totales poblacionales que tengo, podemos observar, como verán, caídas poblacionales, todas explicadas con las crisis que vemos, salvo las últimas que tienen que ver con la guerra, todas las demás tienen que ver con epidemias. De manera que podemos ver aquí cuáles son algunas de las más importantes: fiebre amarilla, viruela, fiebre amarilla otra vez, y luego sismos y guerra, ¿sí? Lo volvemos a ver ahora y podemos observar entonces cómo esta primera reducción de la población nos permite ver cómo retrocede entre un año y otro. Aquí lo volvemos a ver. Y efectivamente tenemos dos grandes retrocesos de población en donde claramente la población de Caracas no logra crecer en este periodo, y por mucho tiempo no logra crecer. Cuando puede recuperarse vuelve a caer, ¿no? El papel, desde luego, de la guerra y los sismos, pero sobre todo el papel constante, la variable constante, son las epidemias. Sin duda, aunado a esto, hay una cantidad de causalidades articuladas en torno a la determinación de la mortalidad, ¿no? Además de las epidemias, otras enfermedades, además de la viruela, otras enfermedades también contribuyeron con gran mortalidad. Desde luego, volvemos por el hecho fundamental de que la coyuntura desastrosa de los sismos y la guerra no solamente nos presenta esta alta cantidad de muertes, sino que es una de las guerras más sangrientas y patológicas del proceso de independencia, pero que también va de la mano de la actuación, por ejemplo, de los ejércitos, tanto patriotas como monárquicos, que saquean, depredan, secuestran propiedades, producen hambrunas ellos mismos, ¿no? Intervienen en los procesos de distribución y abastecimiento, generan escasez y además estimulan aparición de más epidemias. Revisando todavía, podemos ver que ese primer impacto que habíamos observado hizo que la población retrocediera a cifras de 20 años atrás, ¿no? Allí el papel de los contagios es determinante, sobre todo también en una sociedad, una ciudad además que demuestra una pobreza generalizada, mal alimentada, que ve incrementadas las variables con sequías y otro tipo de variables hidrometeorológicas, más la viruela. Allí tenemos un impacto fundamental. Luego la segunda coyuntura, sin duda, la que nos permite observar ese retroceso de 65 años en la demografía. Lo vemos otra vez para destacar que al final tenemos estas cifras. Aquí hay un gap en la recogida de la información poblacional porque no existía. O sea, en el periodo republicano el registro de las poblaciones fue un vacío fundamental por el hecho de que no había recursos sistemáticos para esto. Recuerden que el control de la población y la estadística poblacional estuvo en manos de las iglesias. Una vez que aparece la vida republicana, esto es un problema, porque no hay cómo financiarla y por eso conseguimos información poco confiable, ¿no? Pero sin embargo de allí también tenemos algunos datos que vemos a través de las epidemias, ¿no? Destacamos estas en particular en ese periodo. Algunas tienen fecha de coincidencia. Ese sarampión y tosferina coinciden con algunas que estaban mencionando ustedes que luego me interesa revisar. Pero por ejemplo aquí en 3 meses mueren 1.200 y pico de personas en una población bastante pequeña, en donde 1.101 son niños, ¿no? Esto es una epidemia fatal, con una mortalidad infantil muy grande. En ese momento la población de Caracas andaría en los 34.000 habitantes, de manera que estamos hablando de casi el 4% de la población. Luego tenemos la epidemia de cólera, que se reparte en un año, pero que también mata más de 2.000 personas. El advenimiento de la República sin duda no cambia las condiciones materiales, ¿no? Al contrario, las reproduce y en algunos casos profundiza condiciones de vulnerabilidad existentes. Uno de los aspectos fundamentales que va a tener que ver no solamente con todo el periodo colonial, sino también con el advenimiento de la República, es el agua y la insalubridad general, ¿no?
en una condición de pobreza generalizada. Hallamos que las acequias de agua se construyen a principios del siglo XVII y no van a cambiar hasta el siglo XX, básicamente, ¿no? Ya se sabe de la contaminación del agua desde muy temprano, sobre todo por bañar bestias, los niños, por todo lo que hemos visto en cualquier ciudad de Hispanoamérica, que continuó hasta bien adentro del siglo XIX y que esto produce además los mayores focos de enfermedades, ¿no? Y esto, como decíamos, alcanza la vida republicana generando una condición como, por ejemplo, recién en 1843 se fabrica un tanque para almacenar agua, que sin duda tampoco va a tener las condiciones de salubridad indicadas. Los acueductos siguen siendo contaminados y extiendo esto hasta principios del siglo XX, cuando se hacen observaciones sobre el agua que bebe Caracas y que contiene una contaminación microscópicamente determinada, pero que realmente es decisiva, ¿no? Hasta 36.000 colonias por centímetro cúbico donde había cualquier cosa, ¿no? De allí que la mayor cantidad de la población moría sin duda por infecciones intestinales. Ese mismo problema, pues, entonces debe sumarse al comportamiento de la sociedad, ¿no? Que contribuye con la insalubridad, que contamina por diferentes cosas, como decíamos, por bañar animales, o por bañarse los niños, o por echar basura, que comportamiento que no va a ser controlado de ninguna manera. O sea, se agotan los bandos y las penalidades y no cambia el comportamiento. Y vemos, por ejemplo, cómo, así como veíamos a principios del siglo XX que el agua todavía está contaminada, la conciencia de la contaminación del agua que bebía la ciudad ya está clara desde principios del siglo XIX, además de las quejas por la basura que son consuetudinarias. Esto también va a tener, digamos, algunas manifestaciones muy claras. Por ejemplo, el caso del matadero, ¿no? Sabemos que los mataderos, hasta la industrialización de la carne, son focos de enfermedades terribles por el trato a la carne cruda y por la forma a través de la cual se manejan los animales dentro del matadero. En el 32 se hablaba de que entraban los animales a toda hora, que dejaban una marca a su paso de defecaciones que no se limpian. A veces se les echa cal, pero no es una práctica semanal. Hay chorros de agua dispuestos desde el interior que salen rojos, bañados en sangre, circulando por la calle, llenos de pedazos de cuero, piezas de cornamenta, etc., ¿no? Las alimañas entran y salen. Es decir, del mismo modo que el cementerio lo es, el matadero también es un sitio de contaminación muy fuerte. Para ir cerrando, entonces, me parece fundamental comprender que el colapso del dominio peninsular, el colapso del orden, ¿sí? Más que produce estos resultados, se ve representado en estos resultados de crisis que sin duda se articulan a través de coyunturas desastrosas decisivas, ¿no? Esto representa un proceso largo, ¿no? Son 3 siglos de maceración de una sociedad estructuralmente pobre, sin riquezas, como decíamos, que además se articuló en esa región sin ningún tipo de adaptación a la naturaleza y que refleja estos problemas a través de formas de desigualdad que sin duda también van a representarse en los resultados catastróficos, ¿no? Sobre todo creo que la condición de la guerra, la condición sangrienta de la guerra en Venezuela representa sin duda una expresión de esas desigualdades, de la forma a través de la cual estas desigualdades no pudieron ser resueltas. Siguiendo con las conclusiones, las migraciones, las huidas, ojo, no solamente se migró con la guerra, se migró con epidemias, ¿no? Sobre todo la población que pudo irse de las ciudades cuando había epidemias, aquellos que tenían casas de campo, pues se iban, ¿no? Y muchos de ellos se iban no solo en el momento de la epidemia, sino también por largos periodos. Además, la mala alimentación de una población estructuralmente pobre que se representa también en esta materialidad deficitaria generalizada, en la insalubridad característica
que también se manifiesta en las altas mortalidades con cada impacto, ¿no? Estos retrocesos demográficos son evidencia de problemas estructurales de larga duración. Ahí se me quedó. Yo tengo cronómetro, mira, tengo 23 minutos. No me asuste. Bien, lo que observamos en estos periodos, sin duda, no es algo exclusivo de Caracas ni de Venezuela. O sea, yo lo puedo documentar acá, pero desde luego invito a que hagan algo similar y seguramente lo van a conseguir, ¿no? Si hallamos este periodo entre finales del 18 y los inicios de la vida republicana, vamos a conseguir esto sin lugar a dudas, ¿no? Pienso que otra vez esto no es el resultado de impactos eventuales, sino es la expresión de un proceso mayor que al mismo tiempo representa el propio proceso de la sociedad en Caracas y en Venezuela, ¿no? Da cuenta del cese de un orden, del derrumbe de una forma de poder y del derrumbe de la eficacia simbólica también. Así como ese orden podía mantenerse durante 3 siglos, es porque fue legítimo simbólicamente. Pero una vez que deja de serlo, una vez que cesa esa eficacia, pues entonces empieza a desmoronarse y ese desmoronamiento se evidencia en cualquiera de estas cosas, ¿no? Es el colapso de una forma de entender la realidad, que además va a chocar con otra forma de comprender la realidad que tampoco es general, que puede estar evidenciada en las élites y todavía falta mucho para que sea una forma de comprender la realidad en toda la sociedad, ¿no? Y ese mismo proceso, además, cuando lo observamos en la conformación del orden republicano, entendemos precisamente cómo estas coyunturas desastrosas no desaparecen, sino que siguen aportando retrocesos demográficos y caídas graves en la población, en este caso en Caracas, ¿no? Y con eso cerramos. Muchas gracias.